Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de sepsis y SARS-CoV-2. Soy el doctor Liders Burgos. Soy médico imagenólogo, subespecialista en resonancia magnética y procesos invasivos. Y es un gusto que estén acá. Bien, como primer punto, vamos a ver los objetivos de esta clase, que será introducción, definición, escala de SOFA, escala de Quick-SOFA, antígenos de hongos y bacterias, antígenos virales, fisiopatología y manejo. Bien, la medicina basada en la evidencia es un proceso para obtener y aplicar la mejor evidencia científica en el ejercicio de la práctica médica y también llamada medicina basada en pruebas en Guya. La medicina crítica ha entrado en una nueva era caracterizada por la supremacía de la fisiopatología combinada con la evidencia, experiencia y un enfoque basado en la fisiología, según Lauren Brochard. Y esto es muy importante porque la evidencia y la experiencia hoy en día han tomado un papel muy, muy importante. El significado de sepsis viene del griego y significa putrefacción. Hipócrates lo calificó como un proceso peligroso, olorífero, biológico de descomposición del cuerpo. También de una palabra alemana, significa envenenamiento de la sangre. Y aquí están viendo un procedimiento para liberación de un absceso en la pierna. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo se pasa de algo normal a algo anormal, totalmente disfuncional, edematoso, sin una corteza, con pus y un pulmón normal a un pulmón colapsado con trombos? Y esa es la fisiopatología que vamos a ver más adelante. Para ver un poco de la imagen, podemos ver un foco neumónico apical derecho, que en pocas horas pasa a una neumonía de focos múltiples con broncograma aéreo y correlación en la tomografía. Ahora vamos a definir los términos de sepsis. La disfunción orgánica potencialmente mortal causada por un huésped tras una respuesta desregulada a la infección es la nueva definición en el 2016 por el Consenso Internacional de Sepsis 3. Este es un síndrome ocasionado por anormalidades fisiológicas, patológicas, bioquímicas secundarias a un proceso infeccioso. La mortalidad hospitalaria es superior al 10%. Ustedes pueden ver aquí en una etapa, en una fruta, cómo va descomponiéndose hasta la putrefacción, para tener más o menos un ejemplo de lo que puede suceder en el organismo. Continuando con las definiciones, no se utiliza más el término de sepsis grave, ya que ya no está descrita. La sepsis integra el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, de los cuales 2 de 4 criterios son aceptados. Entre ellos puede ser fiebre, incremento de frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la presión de CO2 menor a 32, el recuento de glóbulos blancos mayor a 12.000, o leucopénicos, etc. Activar la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria es deber del cuerpo. Cuando existe un desbalance, ya se puede ir hablando de un grado de daño o falla orgánica. Puede ser cardiovascular, neuronal, autonómicas, hormonales, bioenergéticas, metabólicas y de coagulación. La disfunción orgánica, incluso si fuera grave, no produce muerte celular sustancial. ¿Ok? Continuando con las definiciones, el choque séptico es un subconjunto de sepsis en donde hay anormalidades circulatorias y metabólicas celulares profundas que incrementan la muerte. La sepsis con hipotensión severa
Si está presente, debemos identificar el foco que produce, después verificar la función de los órganos, verificar si éste responde a la hidratación, ya que estamos en un estado hipovolémico. Y si hay respuesta, pues será una hipotensión inducida, antes llamada sepsis severa. Si no hay respuesta a esta eh, resucitación hídrica, y no hay una mejora de la tensión arterial media, entonces estamos hablando de choque séptico y se utilizará vasopresores elevando el riesgo a morir. Y por excelencia el marcador será el lactato, ya que nos muestra la vía anaerobia. El tipo de choque séptico es distributivo. Bueno, en la escala de SOFA, que viene de el score de, de falla orgánica secuencial, tenemos los diferentes sistemas: respiratorio, coagulación, hígado, cardiovascular, el sistema nervioso central y renal, con sus distintos marcadores. Y según vayamos encontrando los valores, vamos clasificando el score de SOFA, ¿no? También es importante que en la disfunción todavía hay una función limitada, pero hay algo de homeostasis en el cuerpo, por ejemplo, una diuresis. Pero si hay falla orgánica, no hay una respuesta energética, las células van muriendo, no hay respuesta metabólica y se da la apoptosis, ahora llamada piroptosis. Muy bien, el Quick Sofa. El Quick Sofa, para que se acuerden del sofá, tiene 3 almohadones y en ellos el primer acápite es la alteración del nivel de conciencia, que lo manejamos con el sistema de Glasgow y deberá ser menor a 13 puntos. La tensión arterial sistólica, que deberá ser menor o igual a 100 milímetros de mercurio, y la frecuencia respiratoria mayor o igual a 22. Es un de uso rápido, pero siempre aunado a la historia clínica, identificación del foco, función orgánica, etcétera. En cuanto a los antígenos de hongos y bacterias, solo para poner un ejemplo, en hongos los betaglucanos y la unión a receptores TLR2, y en gram negativos y gram positivos, las famosas lipoproteínas, que tienen la estructura donde la parte lipídica es interna y bueno, las proteínas son periféricas, eh, unidas también a Toll-like receptor 2, el 9, el 4 o el 5 en caso de las flagelinas, por ejemplo, el ácido lipotectóico, etcétera, son antígenos potenciales, según Nutka y Parrillo. Y hablando del virus, del coronavirus, que pertenece a esta familia dentro de todo el espectro de virus, ¿no? Es un virus RNA no segmentado de la familia de los corona, tipo beta, que ha producido el SARS y el MERS también. Se va a unir al tipo 2 de la enzima convertidora de angiotensina, rico en neumocitos tipo 2 y células epiteliales, y en las mutaciones de haplotipos L y S, y bueno, las que conoceremos posteriormente ya estarán anotadas en otros papers. Ustedes tienen microscopía electrónica acá, en donde ven una célula infectada a la hora, a las 2 y hasta las 72 horas, donde ya podemos observar la presentación de fragmentos de antígeno en la superficie celular y la adhesión de los virus a las células. Aquí estamos observando a la configuración del virus, de la parte más superficial a la más profunda. Vamos a encontrar la glicoproteína del spike, posteriormente la proteína M, la estereasa hemaglutinina dimérica,
El envelope, esta envoltura bilipídica que lo hace tan resistente al ambiente, este virus, en el interior el RNA y la proteína E, que sería la combinación y el antígeno en nuestro cuerpo. Por lo tanto, este virus no solamente produce una inflamación extracelular, sino también intracelular por la composición compleja y el envelope o envoltura. Y bueno, como ya sabemos, el órgano más afectado es el pulmón por la neumonía o si progresa a un síndrome de distrés respiratorio agudo. Otro órgano muy importante es el corazón porque va a producir arritmias, fallas cardíacas, miocarditis, disfunción de la microcirculación, endocarditis. Y ya en etapas finales, pues el riñón, donde en microscopía electrónica se encontró el virus, en alteraciones glomerulares, tubulares, parte de la hipoxia, etcétera, con daño también. Y bueno, páncreas, coagulación por interleucinas, alteraciones cutáneas, conjuntivales, de placa neural, gastrointestinales, que se ha visto en la segunda ola también, y hepáticas, ¿no? Esto solamente ya para recordar lo que ampliamente sabemos. Los días de incubación aproximadamente son 14. Los síntomas iniciales pueden estar entre el día 4 y 6. La mayor parte de la sintomatología se desplaza en los siguientes días, en la segunda semana. La presentación de anticuerpos iniciales está en este periodo del 4 a 6 y posteriormente la IgG. Dentro de las características clínicas, pues ya las hemos visto, la unión del receptor de enzima convertidora de angiotensina hacia la superficie viral y bueno, las terapias que vamos a verlas más adelante. Dentro de la fisiopatología, pues es amplio y interesante, las vamos a ver cada una, sin antes recordar estos tres conceptos. La deuda de oxígeno, como ustedes están viendo, se paga y se paga bien caro en cualquier órgano. Apretemos un dedo o dejémoslo apretado, pues viene cambio de coloración, dolor, edema, hasta que no se tolera y pues hay que dejar de apretar, ¿verdad? Pues eso pasa en cualquier célula. La deuda energética conduce a la muerte, obviamente, si la mitocondria no respira, dice yo me voy y la célula se mata. Y también que si la gripa condena, es decir, si el virus condena, la infección secundaria es la que ejecuta, ¿no? Entonces esas tres cosas hay que tenerlas muy claras. Acá para recordar un poco de la respiración celular y de la parte del metabolismo intermedio. La energía viene mediante la glucosa, va a tener dos moléculas de piruvato después de la glucólisis. En presencia de oxígeno, de manera fisiológica, va a incluirse al ciclo de Krebs y y cuando haga el ciclo, va a producir la acetilcoenzima A, ¿no? Ustedes saben que la acetilcoenzima A va a liberar también CO2 y agua, y esta acetilcoenzima A ya dentro de la membrana interna de la mitocondria, pues liberará el CO2 ya señalado, así como moléculas de energía como es el ATP. Posteriormente habrá transportadores de electrones y protones que transcurrirán las proteínas de la membrana interna en la respiración y asegurar la formación de más ATP
para la energía, ¿no? De estos, aproximadamente 6 moléculas de agua también se forman y no hay que olvidar al FAD y al NAD, que son óxidos reductoras. Y bueno, este es el mecanismo con el cual se hace la respiración. Eso a grosso modo, obviamente, es mucho más interno. Y ustedes ven aquí la molécula de ATP que cuando fosforiliza una proteína puede cambiar la dirección, es decir, le da movimiento. Y es así como funcionamos. Dentro de la cascada de inflamación, rápidamente en la membrana los fosfolípidos con su parte hidrófoba y su parte hidrófoba y hidrofílica va mediante la fosfolipasa 2 a degradarse a transformarse, perdón, hacia el ácido araquidónico por la terminación ácida y los 20 carbones que tienen, llamado también 5, 8, 11, 14 eico, tetraenoico, ¿no? Y estos por la vía de la ciclooxigenasa convertirse en prostaglandinas y estas prostaglandinas, sobre todo la 2, ser cómplices de la inflamación, del dolor, las prostaciclinas, de la proliferación, los tromboxanos, de la agregación plaquetaria. La vía de la lipoxigenasa será de leucotrienos para la inflamación, alergia, broncoconstricción. Y del citocromo, pues también el 20-hidroxiecoico tetraenoico, que estarán implicados en la función vascular, en la inflamación, y otros que más bien van a hacer vasorelajación y son cardioprotectores, pero también involucrados en la inflamación. Y bueno, esta fosfolipasa 2 que señalamos también tiene funciones per se, que es inducir a la lesión tisular, a la angiotensina 2, y su inhibición se hace mediante glucocorticoides para poder bloquear esta vía. En cambio, en la ciclooxigenasa, pues estarán los AINES, ¿no? Y bueno, aquí tienen subtipos de fosfolípidos para que no se olviden, aunados a colina, serina, glicerol, fosfatidilglicerol, inositol, etc. Ok, estamos infectados. La inflamación está dada. Hay dos vías, la infección controlada y la infección no controlada. Si es controlada, va a reconocer moléculas con patrones asociados al daño y al antígeno per se. Va a haber una respuesta apropiada, una resolución pausada, con calma, ¿no? Un incremento de interleucinas 6 y factor de necrosis tumoral, sobre todo en la primera hora. Eliminación del patógeno y regreso a la homeostasis. Regulación de la temperatura y restauración, resolución de la homeostasis. Esto en el estadio 1 y 2 de la enfermedad y el huésped sobrevive. Si es sin control, hay una evasión del patógeno. Más bien, solamente existe una tormenta de citocinas para que el patógeno siga reproduciéndose y no llegar al objetivo final, que es su eliminación. Esta respuesta inmune es apropiada y retardada, y bueno, producirá una disfunción de esta inmunidad, mayor producción de macrófagos, neutrófilos, células endoteliales que están enfermas y producirán más citocinas, o síndromes agudos de distrés respiratorio, sepsis, daño del tejido, falla multiorgánica, lesión, inmunosupresión, choque y finalmente la muerte. Esto según un esquema por VAN. Es importante hablar también de las comorbilidades, no hay que olvidarse de ellas: la hipertensión, vasculares, cardiovasculares, diabetes, cáncer cerebrovasculares, respiratorias, obstructivas pulmonares crónicas, riñón, inmunodeficiencias y la obesidad.
Para un ejemplo, si hay una comorbilidad, 33% más de posibilidades de tener en terapia intensiva o morir, y si hay dos, 40%. Dentro de la edad, pues mayores de 60, sexo más varones y raza más blancos y obesidad siempre implicada. El fumar no ha estado implicado, aunque si fuma y tiene obstrucción pulmonar crónica, pues está dentro de los factores de riesgo. Este cuadro es muy interesante porque no solamente nos muestra la fisiopatología, nos muestra el mecanismo con el que se pueden llegar los signos y síntomas y incluso laboratorio y las complicaciones. Si estamos infectados, sea por la comunidad o el hospital, este, hay ya una identificación del problema. Se dará una respuesta inmune innata en la cual se producirá clínica de fiebre, leucocitosis, leucopenia, desvío a la izquierda y pandemia. Se tratará de hacer una respuesta compensatoria, aumentando la respiración, eh, alterando los niveles de conciencia y teniendo una hipotensión. Si esto continúa, la perfusión y la demanda de oxígeno de los órganos se verá disminuida y puede llegar a una disfunción orgánica. Agreguemos a esto todas las comorbilidades que vimos. En este caso, por ejemplo, la esplenectomía, que aumenta la susceptibilidad. La virulencia del patógeno, invasión del huésped, que no tenga buena respuesta, la vulnerabilidad del sitio de infección, como por donde se puede diseminar el sanguíneo, aumentar la mortalidad y la genética. Definitivamente existe un aumento de la sensibilidad a la respuesta inmune innata según raza, según múltiples factores genéticos. Si aunado a esto tenemos una respuesta del hospedero totalmente anormal, donde hay un desbalance inflamatorio y antiinflamatorio y tenemos una disfunción orgánica, hablaremos de sepsis, ¿verdad? Donde se habla de la disfunción orgánica que amenaza la vida y causa desregulación en la respuesta a la infección. Para eso está los criterios de SOFA y el Quick SOFA. Una vez que detectamos que hay una disfunción orgánica, vamos a ver que de los mecanismos respiratorios, pues la presión de oxígeno bajará, la VO2 igual, nervioso los niveles de conciencia, cardiovasculares, la disminución de la presión arterial media, del mm, hepática, un aumento de la bilirrubina, del riñón, aumento de la creatinina, oliguria aguda, insuficiencia, y de la coagulación, pues la trombocitopenia, la trombosis, el incremento del INR y de la este, tiempo parcial de tromboplastina. Si se dan todos estos hechos, estamos a un paso de un shock séptico porque la resucitación de fluidos, a pesar de haberse dado, no han mejorado la tensión arterial media y, por ejemplo, menor a 65 y aumento del lactato en más de 2 milimoles. Entonces, en este momento ya estamos hablando de un requerimiento de vasopresores para poder mantener la presión y la vida, ¿no? Hablemos de citocinas hasta llegar a la tormenta. Las citocinas vienen de citos, célula, quinina, moverse. Es una forma de comunicación celular. Es una proteína o glucoproteína de bajo peso molecular y lo secretan todas estas células. Macrófagos, monocitos, endoteliales, dendrocitos, fibroblastos, células T mastocitos y natural killer. El objetivo después de la formación y orden que se da en el DNA para la producción proteica, los codones, etcétera, que salga esta proteína hacia una célula diana, ¿no? Esta se adhiere al receptor y también hace un proceso a nivel del DNA para lo que quiera uno efectuar.
Y aquí están viendo cómo se van a comunicar, ¿no? Entre ellos. Aquí tienen la lista de interleucinas, no vamos a ver todas. La uno, por ejemplo, inflamación vascular, incremento de la permeabilidad, a nivel del hipotálamo la fiebre, a nivel del hígado también para las proteínas de fase aguda. La interleucina 6, implicada mucho en la endocarditis, aumenta la migración, rolling y adhesión de células, sobre todo B. La interleucina 8 va a estar en la primera hora. El famoso interferón también implica la vasculatura, pérdida de músculo, grasa, etcétera. Y bueno, así cada quien tiene su función. Y ya si se da algo más complejo que es la vasoplegia endotelial, pues esto va a producir piroptosis o muertes más rápidas por no haber energía, va a ser un estado proinflamatorio donde se va a llamar a más ejércitos, entre ellos los neutrófilos, incremento de la ferritina, etcétera. Sí, solamente para conocer la estructura de la interleucina 6 y del factor de necrosis tumoral. Bien, recordar que los mecanismos y modos de acción de las interleucinas pueden ser a ellas mismas, autocrinos, parácrinos a la que esté a su lado y endocrinos mediante la circulación para que la citoxina se una al receptor y la señal haga una activación genética de la célula diana para efectos biológicos. Ahora, habíamos hablado de las glucoproteínas, en este caso la spike, que van a inducir los toll-like receptors, en este caso para virus, el 7 y el 8. ¿Y de dónde viene el toll-like? Que son las casetas, ¿no? Cada uno ingresará al antígeno, al receptor específico de cada célula. Recuerden que el macrófago va a encapsular, va a fagocitar el antígeno presentado, posteriormente lo va a presentar un fragmento de este a otra célula, que en este caso es el helper T, y este va a activar ya a esta célula para posteriormente dividirse en dos, en el T1 y el T2, y secretar las diferentes citoquinas. En este momento comienza la vía humoral y la vía celular. La vía humoral activará más linfocitos T2 y además células B, las cuales cuando ya estén maduras y llamadas células plasmáticas van a producir anticuerpos y los anticuerpos irán a unirse a los antígenos de las células para aniquilar las células que están infectadas, los mismos macrófagos, etc. Eso es a grosso modo cómo sucede. Bien, si tenemos esta unión del spike al fragmento, perdón, la enzima convertidora de angiotensina en la superficie y ya la célula fagocita este virus, va a haber liberación del RNA. Les decía, hay una inflamación también intracelular por la composición que tiene. La piroptosis se da inmediatamente, por eso se llama piroptosis y no apoptosis, que es un mecanismo un poco más lento. El virus madura y se libera y así infecta otra célula. Una célula ya infectada pues presentará el fragmento del antígeno, llamará a macrófagos, monocitos, linfocitos T que incrementarán citocinas y mediados por mastocitos también, y se dará ya la respuesta. Esto puede seguir dos vías. La primera vía creará ya un anticuerpo por las células plasmáticas que se unirán al antígeno del virus per se y neutralizarán, inactivarán a este virus para poder limpiarlos, ¿no? También fagocitará a las células ya apoptóticas y también llamarán a otras células como la T para seguir la unión antígeno-anticuerpo
limpiando las células infectadas, inhibiendo a los virus, como les dije, y para reducir la inflamación y el daño pulmonar. Esto en el 90% de los casos. En el otro 10% habrá todo este mecanismo, pero existirá una excesiva infiltración de monocitos, macrófagos, células T, que van a producir incremento de las citocinas, haciendo una tormenta de citocinas, como ustedes ven acá, que no cumplen la función, solo inflaman y permiten al virus seguir reproduciéndose, ¿no? Habrá más edema pulmonar, habrá neumonía y habrá, como les digo, más replicación y falla de los órganos. En este esquema ya en el pulmón ven una respuesta apropiada en el cual sí hay moléculas de patrón de daño incrementadas, hay una respuesta inmune innata, hay liberación de citocinas, hay una respuesta inmune adaptativa normal que permite, obviamente, que exista una terapéutica apropiada y un diagnóstico temprano. Si esto está asociado a comorbilidades, a un estado de hiperinflamación previo, pues aumentará las moléculas de daño y alterará la respuesta innata, se dará una tormenta de citocinas, existirá una sepsis de tipo viral y se convertirá en un caos. Bueno. Hablemos de este tipo de célula, los macrófagos que se dividen en uno y 2. Los macrófagos, mediante también interleucinas, van a ir a encender aún más este proceso, sobre todo la M1, que son los macrófagos tipo 1, que van a liberar la ferritina, al contrario de los dos, que más bien tratan de ahorrarla. Y en la vía inmunológica existirá liberación de interleucina 1,6, hemofagocitosis, hipersecreción de ferritina, hiperferritinemia, que es un marcador que se toma en sangre periférica, y la liberación de factores activadores de plasminógeno y otros mecanismos que producen trombos y la degradación de este dímero D elevado, que es otro marcador. Bueno, aquí están viendo mediado esta misma coagulopatía, pero ya por monocitos, donde se van a dar patrones celulares de daño celular, daño de endotelio, de las uniones de glucocálix, de las antitrombinas, las mismas plaquetas agregadas, activación de la coagulación, de la fibrina, eh, del sulfato de parán, etcétera, que van a formar finalmente los trombos. Ustedes están viendo aquí igual una célula inflamatoria, la unión del antígeno con el anticuerpo al endotelio, eh, activación de la cadena de coagulación y disfunción endotelial, daño endotelial, éstasis y eh, eventos trombóticos que lamentablemente son de pequeños vasos. Y ok, si se da este desbalance de citocinas proinflamatorias versus antiinflamatorias, estamos ante un síndrome respiratorio agudo grave, donde, sobre todo por estas dos, la 1 y la 6, va a empezar a llenarse estos alvéolos y van a dejar de intercambiar oxígeno. Y van a morir células y van a estar también aquí dentro y van a salir por los bronquios. Existirá un estado de vasodilatación permanente, aumento de la permeabilidad, un de edema y de formación de eritrocitos que a su vez son fagocitados y se llaman más citocinas. Así es. Esto terminará en una tormenta de citocinas que pueden terminar en un vórtex. El vórtex, recuerden que están en los polos, circulan de manera
centrífuga y mantienen el aire frío para las diferentes estaciones y temperatura. Si esto se da de una manera caótica, pues existirá aire frío en lugares donde no deben estar y unos cambios climáticos. Lo mismo pasa acá. Si ya tenemos tormenta de citocinas y tenemos una vasoplegia, se dará la hipoxemia, habrá más esfuerzo para respirar. El mismo paciente se autodaña con tanta citocina, existe vasoconstricción, incremento del edema, concentración incrementada, eh, eh, parecido a la falta de surfactante en los bebés, una contracción del pulmón y aumento de la hipoxemia, y ahí entramos en el vórtex. Si se decide ya dar algún tipo de aporte no invasivo por este trabajo incrementado, pues oxígeno, CPAP o el NIP. Y si ya se decide hacer algo invasivo, pues si es temprano, será con bajo PIP, con sedación y con agentes bloqueadores neuromusculares. Recordar que la interleucina 6, solo por el hecho de la intubación, se incrementa y disminuye la distensibilidad del pulmón, y esto se puede medir por los monitores. Y si ya se da una intubación tardía, pues habrá que dar más PIP, el prono sugerido, o reemplazos de membrana de oxigenación como es el pulmón artificial. Bien, pues ya estamos entrando a una falla mayor. El pulmón está fallando, a un mayor incremento de la permeabilidad, las células están muriendo, existe linfopenia, existe alteración del endotelio con daño, formación de plaquetas, trombos, vasoconstricción, que va afectando ya el corazón, el riñón, el hígado, y estamos ante una severa infección. Como les prometí, en el riñón que veíamos al inicio, pues habrá más expresión de la enzima convertidora de angiotensina, más retención de fluidos, efecto humoral y celular, que como verán ustedes en el túbulo va a haber mediadores de filtración que pueden ser incluso células que taponen en los túbulos, formación de coágulos mediante citocinas, estrés oxidativo, impedimento de flujo de sangre por las arteriolas, trombosis, daño de los túbulos y insuficiencia renal. Y pues lo mismo a nivel alveolar, con un parecido, les decía, la ausencia de surfactante, la membrana hialina en los niños, colapso del alveolo. Y estos dos se podrán reemplazar, afortunadamente hoy en día, pero ¿cuántos hospitales en nuestro medio contarán con eso? Pues muy, o tal vez ninguno. ¿Qué es la membrana de oxigenación extracorpórea, pulmón artificial en ECMO para el pulmón y la terapia de reemplazo renal para el riñón? Pero son procedimientos ya más invasivos. Del corazón no se olvide, la interleucina 6 se deposita y produce endocarditis, arritmias, y no es raro ver esto y una falla hemodinámica por sobreinfección. Y de todo lo hablado, se dará un estrés oxidativo marcado y pues la célula irá muriendo poco a poco. Ahora, ¿qué hacer? Si tenemos una inestabilidad hemodinámica, pues los 5 tubos, siempre me acuerdo de eso de las clases de fisiopatología, un catéter arterial, catéter venoso central, ver si hay respuesta o no a fluidos, si es presente, tratarlos como hipovolemia, seguir manejando líquidos, y si no, eh, según la presión venosa central, tratar de capacitarse o ver mediante ecocardiografía si hay taponade,
si la dilatación del ventrículo derecho está presente para pensar en algo obstructivo, si la contracción o hay crecimiento de ventrículos o el estado de las válvulas para pensar en algo cardiogénico y también ver el tamaño de las cavidades auriculares, etcétera, para ir viendo, ¿no? Y puede haber eh, control hemodinámico invasivo y no invasivo. Dentro de los biomarcadores, pues estará la troponina cardíaca, el dímero D, el conteo de linfocitos, la cuantificación de interleucina 6, la LDH, el fibrinógeno, la amiloide, el dímero D, el fibrinógeno, la ferritina, la procalcitonina, que recuerden que tienen dos vías, la de las células C de la tiroides, y la otra que se da en sepsis, que también se libera la sangre y es también un marcador importante y en nuestro medio se puede hacer. Dentro de las metas del tratamiento estará mantener una tensión arterial media de entre 60 y 65, normal de 70 a 100. La depuración del lactato a menos del 20, recuperación de la perfusión tisular, una uresis de 0,5 a 1. Esto indicado por la Asociación Europea de Terapia Intensiva en Medicina. El manejo hídrico será dinámico para verificar perfusión, una estrategia conservadora, liberal en aporte versus liberal al aporte de líquidos, uso de cristaloides sobre coloides, preferentemente soluciones balanceadas, no usar GES, gelatinas, dextran y la albúmina solamente para un plan ahorrador y recuerden que es carísimo. Si aún así no se puede recuperar después de una reanimación efectiva, la noradrenalina es un vasoactivo de primera línea. Si no hay la vasopresina o la epinefrina, no recomiendan utilizar dopamina por el riesgo de arritmia, aunque mejora la función renal y es factible agregar al tratamiento inicial la adrenalina, la vasopresina si no se han alcanzado las metas de la tensión arterial media, también por las guías europeas. Sí, hay signos de congestión pulmonar con el manejo hídrico, la PVC subsidiaria del índice cardíaco, una saturación de oxígeno venosa por menor de 65 y demostración de disfunción diastólica por la eco. Entonces se sugiere el uso de dobutamina. Esteroides sí, vamos a ver más adelante las recomendaciones, 200 miligramos de hidrocortisona en bolos de infusión y si hay para las tormentas de citocina, hay además oliguria, no sé, en la meta de la tensión arterial media no se ha alcanzado, hiperlactatemia y no hay depuración del lactato, entonces metilprednisolona 1 a 2 miligramos kilogramo día por 5 días. Esto les decía, los esteroides, según la OMS y la Asociación Internacional de Infectología, está altamente recomendada, pero tiene una evidencia moderada. Definitivamente es mejor dar que no. Antimicrobianos, claro que sí, recuerden el adagio de que el virus condena y las bacterias ejecutan, que cubran la mayoría de los comunes, ¿no? Como Staphylococcus aureus, Enutilio, ¿no? Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, entre otros. Y bueno, esto para resumir, tenemos 3 estadios. El segundo se divide en 2A y 2B. En la primera fase tenemos la fase de respuesta viral y en la segunda hacia la tercera tenemos el proceso de inflamación que puede llegar a la hiperinflamación con la clínica ya señalada, con los signos ya señalados y con las potenciales terapias que pudiéramos encontrar hoy en día. Y de esas, digamos que las más comunes estarían la de los corticoides que hace una regulación de la inmunidad
El tocilizumab, por ejemplo, disminuye la interleucina 6, la anakinra, la 1, la cloroquina, el TNF y la interleucina 6. El tratamiento, por ejemplo, se ha probado con stem cells para la disminución de citocinas y la interleucina 10. Y así todas las pruebas que todavía no están del todo recomendadas, excepto corticoides. Aquí saqué una foto de un tratamiento muy común que se está dando en la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina. Hemos visto que los antivirales no están recomendados, la anticoagulación está recomendada, antibióticos y el tolicizumab 4 a 8 miligramos por kilogramo para la reducción de la interleucina 6. La anticoagulación, en este caso un cuadro de enoxaparina, según el aclaramiento de creatinina, es también utilizado. Y vamos a entrar a las guías terapéuticas de la OMS y de las tratamiento y manejo de pacientes con COVID publicados hasta el año pasado. La ivermectina tiene que ser todavía estudiada, la recomendación es condicional y existe evidencia de certeza muy pobre y no se ha visto, por ejemplo, disminución de los días de estadía en el hospital ni mejora clínica según la OMS. La hidroxicloroquina y la acitromicina están altamente recomendadas, tampoco tienen una evidencia muy alta y según OMS sí se ha visto variación en los días de hospitalización y si estuviera recomendada. ¿No? En recomendación 7 y 8, el tocilizumab tiene recomendación condicionada y el plasma convalescente o hiperinmune todavía tiene que ser bastante estudiado. El lopinavir y ritonavir pues no ha tenido mayor efecto en la duración de hospitalización, en el tiempo de mejoría clínica es todavía desconocido. El remdesivir, que debe ser dado en un estadio temprano, se ha visto que tiene una recomendación condicionada y una evidencia de certeza moderada. Ha tenido poco efecto en la duración de la ventilación, duración de la hospitalización, etc. Y bueno, de todas estas, pues creo que el plasma convalescente es un estudio seguro para pacientes dentro de hospital. La hidroxicloroquina in vitro sí ha demostrado. Los corticosteroides definitivamente son altamente recomendados y pues esperemos que sigan los estudios para poder ayudar a más personas. Afortunadamente esta enfermedad, como saben, afecta muy poco a niños. Afortunadamente, donde más se ha visto es en Islandia, que afectó al 10%, y no hay evidencia de una transmisión vertical en el embarazo, por suerte. Ya para terminar, pues no olvidar el barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos, estar sanos en mente y en cuerpo y es mejor ser pioneros del futuro que prisioneros del pasado, así que debemos adaptarnos y cada día pues estas normas y guías pueden cambiar a lo que estamos acostumbrados. Muchas gracias y espero poder resolver cualquier duda. Un abrazo.